Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra reunión. Hace un par de días yo grababa un vídeo con el título Llamados a ser transformados. Entonces, después de haberlo grabado, estuve reflexionando sobre el tema y añadí algunas cosas más. Entonces, como sé que ese vídeo no lo habéis visto, la mayoría no lo habéis escuchado, pues lo comparto ahora y así de esa manera, de una forma más completa, pues todos podéis escuchar acerca del tema. Iba a decir antes, por favor, no olvidemos orar por nuestro hermano Carlos, que lo está pasando bastante mal con el tema del COVID. Tiene pulmonía, como habéis podido leer y escuchar, tanto del hermano Afán como de un servidor en alguna ocasión, y lo está pasando bastante mal. Y además, con la agravante de que aquí tienes una enfermedad y vas al seguro y te lo cubre. Pero decía ayer que, dice, cada vez que vas al médico son 100 euros. Y si se tienen que hacer alguna prueba, alguna cosa, pues ni te cuento. Así que lo que tenemos en España es un privilegio muy grande, y damos gracias al Señor por ello, pero sobre todo que oremos por nuestro hermano. Entonces me refiero al hecho de que hace tantos años como 72, 1973, yo leía un libro titulado El español y los 7 pecados capitales, escrito por el autor que murió hace un par de años o 3, Fernando Díaz Plaja, y muy interesante. Y además lo recomiendo a todo aquel que quiere saber un poco más de cómo somos los españoles. Él decía que, además con sentido fino del humor y un buenísimo escritor, además, ¿no?, definía a los españoles reconociendo a la soberbia como el principal pecado capital nuestro, la soberbia. La soberbia por sí misma podría destruir no solamente a una persona, a una familia, a una nación entera. Y la razón es que la soberbia llama a su lado a otros pecados capitales de los cuales se enorgullece. Con la soberbia como bandera difícilmente se puede vivir en paz los unos con los otros ni edificar nada, y mucho menos una nación. Por eso a nosotros, que pudiendo ser una nación grande en todos los aspectos, siempre estamos de pelea, por así decirlo. Y como decía Machado, españolito, españolito, que al mundo vienes, una de las 2 Españas ha de helarte el corazón. Entonces, el mirar por encima del hombro, el individualismo, la ira, la envidia, la vanidad y el deseo de dominar sobre el otro son pecados asociados a la soberbia. Pero lo peor es que la soberbia nos resta capacidad para ver nuestros propios errores con la finalidad de cambiar de forma radical. Por otra parte, la soberbia nos incapacita para ponernos al nivel de los demás y nos impide reconocer lo bueno que hay en los otros. Y en este sentido, pues el otro día rescataba una frase de Baltasar Gracián, poeta, que aparece precisamente al principio del libro y dice así: la soberbia, como primera en todo lo malo, cogió la delantera, topó con España, primera provincia de la Europa, parecióle tan de su genio que se perpetuó en ella. Allí vive y allí reina con todas sus aliadas. La estimación propia, el desprecio ajeno, el querer mandarlo todo y servir a nadie, hacer del don Diego y vengo de los godos, el lucir, el campear,
el alabarse, el hablar mucho, alto y hueco, la gravedad, el fausto, el brío, con todo género de presunción, y todo esto desde el más noble hasta el más plebeyo. Quiere decir que da igual, porque el orgullo, como oí una vez en el año 65 a una monjita preciosa, tan tierna, pero en un momento determinado, cuando vio que entraban, que porque venía un alto mando, todos los demás teníamos que escondernos, quitarnos de en medio. Dice, no os preocupéis, están llenos de orgullo. Pero el orgullo es como la caca que dejan los burros y los caballos en la calle, porque entonces pasaban algunas veces y se lo hacían donde les daba la gana. Dice, cada uno puede coger lo que quiera. El hablar alto y hueco refiriéndose al hecho de que cada uno quiere hablar más y más alto que el otro para ser oído antes que el otro, sin que lo que se dice ni tenga sustancia ni tampoco sea importante. Y sin dejar de hablar al otro, dejando espacios para el diálogo. Por eso entramos en un restaurante, en un bar, y aun cuando nosotros nos ponemos a comer, por favor, podéis bajar un poco el tono. Tener un diálogo, uno se calla, el otro habla. Forma parte de consustancial de cómo somos nosotros mismos. A veces he oído que en Suiza o en Alemania, españoles hablando en un restaurante y tuvieron que llamar a la policía y dicen, no estábamos peleando, estábamos hablando. La presunción sin venir a cuento, el creerse más de lo que uno es. Recuerdo la película aquella en blanco y negro, cuyo protagonista era Juanjo Menéndez, murió hace ya muchos años, del Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes, aquel caballero con su capa y su espada. Y vivía en un palacio medio arruinado por dentro, pero era un palacio y para él era una cosa muy importante, pero mandaba al Lazarillo a pedir por las calles. Y cuando venía el Lazarillo, ya al terminar el día, ¿qué traes? ¿Qué traes? Sacaba unos mendrugos de pan y muerto de hambre comiendo allí, pero él tenía su capa y cuando salía por el gran portón, había allí otro edificio grande donde se asomaban algunas damas casaderas, solteras, pero mayorcitas, y se asomaban para ver al caballero. Y el caballero, queriendo darse la importancia, decía desde fuera a gran voz al Lazarillo, sacude las alfombras, limpia los tapices y la cobertería de plata, no olvides lustrarla. Y las otras se quedaban así y reían como diciendo, ¿de qué va este?, ¿no? Pero quería impresionar. El querer llevar razón siempre y pretender ser el mejor en todo. No sé si en este tiempo, pero por décadas yo escuchaba chistes. Esto era un americano, un alemán, un francés y un español. Contaba el chiste y al final el español era el más chulo, el más listo, el más ingenioso, el más sabio. Español. El negarse a admitir lecciones de nadie. A mí lecciones ni una. ¿Lo habéis oído en el Parlamento? Ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del... A mí lecciones, ni una. En el tiempo de la dictadura era muy fácil, si dos tenían un encuentro por la calle, de pronto uno decía, ¿pero usted sabe con quién está hablando? Y el otro se echaba a temblar. Lo mismo en policía secreta. No, perdone, no pasa nada. La soberbia afecta a la vida personal porque nubla el entendimiento para discernir correctamente, pero sobre todo se distingue por no aceptar el consejo y la reprensión de ningún tipo. Yo sé lo que digo, yo sé lo que quiero, yo sé lo que me conviene, yo sé. Y aquella lectura del libro aquel me recordó que cada pueblo tiene su propia forma de ser, su propio carácter, su propia impronta, que se ha ido forjando y consolidando a lo largo de
de toda la formación de su propia cultura. Y hay razones, se ven las raíces de todo eso en esos pueblos, ¿no? Y esto pues habría que pararse bastante, pero no hace falta. En la Biblia, esto lo aprendemos en la Biblia concretamente, en los Corintios, por ejemplo. Los corintios tenían fama de ser muy inmorales, muy inmorales. Tanto es así que en vez de fornicar, pues se hablaba de corintizar. Y eso lo vemos en la primera y la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, sobre todo en la primera, donde aparece ahí un caso también que incluso dice que uno tenía a la mujer de su padre, que no sería su madre lógicamente, la tenía como amante, ¿no? Dice, cosa que ni entre los gentiles se da, pero se da entre vosotros. Y dedica todo un capítulo, un capítulo al tema de hablar de que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, ¿no? Y sus propósitos. Los de Galacia también se conocen en la Biblia y fuera de la Biblia, porque de estos pueblos también no solamente se percibe en la Biblia, sino también hay información extrabíblica. Los de Galacia eran muy volubles, de pronto se entusiasmaban con una idea. Pablo dice, me recibisteis como a un ángel del cielo y aún me hubierais dado vuestros propios ojos. Parece que él tenía una enfermedad y si en aquel tiempo hubiera habido trasplantes, pues un trasplante nosotros se lo damos, ¿no? Sin embargo, cuando escribe en el primer capítulo ya dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis vuelto del que os llamó. Después de haberos predicado el Evangelio y haberlo recibido y ahora habéis vuelto ¿a qué? Y en toda la epístola se ve precisamente esa forma de ser de los gálatas. ¿Y qué diremos de los cretenses? Hay una referencia breve, pero dice, los cretenses, dice, eran comilones, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Casi nada. Tito, capítulo 1, versículos 12 y 13, de todo esto hay testimonio bíblico y también extrabíblico. Entonces, lo que vemos cuando leemos el libro de los Hechos y también las epístolas, lo que vemos es que cuando el Evangelio llegó a todos los mencionados más arriba, como a otros, como los efesios, como los tesalonicenses, los romanos, todas estas personas fueron confrontadas de tal manera que se produjo en ellos una experiencia que la Biblia lo llama una nueva creación. Una nueva creación. Hay términos que son muy radicales en este sentido. Habla de la radicalidad de la transformación que el Evangelio lleva a cabo en las personas. Y en este caso, pues, 1 de Corintios, 2 de Corintios 5:17, cuando dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Y para referirse a esta nueva creación, también en Corinto se habla de esto precisamente, que el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Y en Gálatas también se dice que ni la circuncisión vale algo, el ser judío vale algo, el hecho de la circuncisión vale algo con todo lo que eso significaba, porque representaba todo el antiguo pacto, dice, ni la incircuncisión, ni tampoco cualquier cosa que se profese fuera del judaísmo, sino una nueva creación. Y en Efesios también se habla de la nueva creación del hombre, el hombre colectivo, que de los dos pueblos hizo uno, creando un nuevo hombre, haciendo la paz y creando un nuevo hombre. La nueva creación, también dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es otra referencia precisamente a esa experiencia que Dios
quiere llevar a cabo por el poder del Espíritu Santo y su palabra en cada uno de los que oyen el Evangelio. Entonces, cuando en la primera creación, dice el texto al terminar, dice que cuando Dios vio todo lo que había hecho, dice que era bueno en gran manera. Y cuando Dios se propone restaurar ahora esta creación caída, Él quiere hacer algo bueno en gran manera. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando llega el Evangelio, tendrá que afecta de raíz la forma de ser heredada de ese pueblo y de su propia cultura, quien quiera que sea. Cultura afectada por el pecado. Y a partir de ahí, todo es un proceso hasta que Dios acabe su obra en nosotros, en aquellos y en nosotros. En segundo lugar, estamos en un proceso de transformación continua. No hemos de conformarnos con lo que somos como hijos de nuestra propia cultura, con un poco de evangelio. Dios nos llama a una transformación y renovación permanente. Lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Dice, este es nuestro culto racional. Y a continuación dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí empieza todo el problema, para que podáis conocer, comprobar la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Efesios capítulo 4 habla de lo mismo, renovaos, despojaos del viejo hombre como si fuera una vestidura pestilente. Y habla de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso se nos exhorta a no conformarnos a este mundo. El mundo tiene una forma de pensar, una forma de ver las cosas, una forma de hablar y una forma de comportarse ante las distintas situaciones de la vida. Pero el creyente no puede conformarse a todo eso. Dios quiere que pensemos como Él, que veamos las cosas como Él las ve y que hagamos las cosas como Él quiere. Y Pablo lo que está haciendo, por mucho que les pese a algunos teólogos que contradicen Pablo a Cristo y lo ponen en... No, Pablo es una cosa, vamos a Cristo. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es introducir el principio del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí dice... que dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso habla de muerte, pero vivo en el sentido de que estamos vivos, lo hacemos de una forma inteligente. No hace falta que presentemos ningún sacrificio delante de Dios, porque ese sacrificio que nos valida para presentarnos delante de Dios, lo realizó el Señor Jesús. Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando dice no os conforméis, es que en ese caminar, en ese seguir a Cristo, nosotros no nos conformamos a lo que el mundo enseña, como el mundo piensa, como el mundo hace, sino que queremos ser transformados conforme a la imagen de aquel que nos llamó. Y aquí podríamos leer los capítulos 4 y 5 de la carta a los Efesios, donde en un contexto pagano los creyentes tenían que desafiar en su entorno social por medio de un testimonio diferente. Por eso, en vez de andar en las alturas de la especulación teológica, dice que el que mentía ya no miente, tiene que decir la verdad. El que hurtaba ya no hurta, tiene que trabajar con sus manos, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que tenía una conversación sucia, soez y vana y
pues ahora tiene que hablar de tal manera que aquellos que le oyen puedan recibir gracia, puedan ser edificados. Y el que tenía un carácter que a través de sus palabras expresaba dureza, falta de misericordia, falta de bondad, falta de sensibilidad, pues ahora tiene que ser tierno, bondadoso, paciente, misericordioso, y el perdón tenía que aflorar por medio de su actitud, de sus palabras, para poder traer practicar esa verdadera comunión a la cual somos llamados. Y también tendría que rechazar la inmoralidad y todo tipo de drogas sin temor al que dirán ni al rechazo de los que practican tales cosas. Lo de las drogas lo digo porque dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Perdón? No embriaguéis con vino, pero lo mismo se podía decir de cualquier otra cosa que podía embriagar y hacer perder la razón, ¿verdad? O sea, la vida en Cristo es una vida práctica. Como siempre digo, la teología no nos fue dada para la discusión en el sentido y la división, sino para la práctica, para hacer lo que Dios quiere. Y todo eso sería evidencia de que habían entrado ellos y nosotros en el proceso de transformación para crecer en madurez según el propósito de Dios. Somos llamados a la transformación y somos a ese discipulado que Dios quiere, y somos llamados también a perseverar en el camino propuesto por Dios mismo. A perseverar. Porque en el camino cristiano hay algo que amenaza a todo creyente. Si hay algo que desanima a todo creyente es el desánimo, el desaliento y la tentación del abandono estará llamando a nuestra puerta cada día, sobre todo en los momentos difíciles de la vida que se le presentan al creyente y en las pruebas. Abandono. Y a veces no es tanto una apostasía, sino un acomodarse hasta el punto de no querer complicarse la vida más de lo que puede suponer un par de reuniones, 1 o 2 reuniones a la semana. No siempre es la apostasía, es el acomodarse. El no querer complicarse la vida más de lo que es eso, 1 o 2 reuniones, pero servir más allá, darse más allá de eso, no. O incluso ser permisivo con actuaciones que están claramente fuera del plan de Dios. Entonces, como creyentes hemos de ver cuáles son nuestras responsabilidades en virtud de los dones recibidos por el Espíritu Santo y nuestro ministerio al cual hemos sido llamados y actuar en consecuencia. No olvidemos que las Escrituras dicen, así que hermanos amados, estad firmes en el Señor siempre, creciendo en la obra, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estas palabras vienen a animarnos cuando viene ese sentimiento de desánimo, de desaliento. Podemos estar depresivos desde el punto de vista espiritual y verlo todo de color negro y ver faltas por todas partes y ver todo lo negativo y quedarnos ahí ya estancados, y cuando nos estancamos estamos retrocediendo totalmente. Mirad, hermano, el agricultor, como decía, no sé si era el domingo pasado, que espera la lluvia temprana y la tardía, y todo con el ánimo y el anhelo de recoger la cosecha. Y en otro lugar dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero también estamos abocados a caer en alguna tentación de las que causan verdaderas tragedias espirituales en matrimonios, en familias, en la vida de los creyentes en términos personales, pero también en todo lo que nos rodea.
Leí hace algunos años algo que yo no sabía, ni lo sabe la mayoría, pero ahí está. El gran teólogo Karl Barth era un gran teólogo, el teólogo más grande del siglo XX y del mismo nivel que San Agustín de Hipona, Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, en fin, de una capacidad tremenda. Este hombre tenía una secretaria de cierto nivel intelectual, por tanto tenían una relación y una comunión, por así decirlo, en el nivel intelectual que le ayudaba. Pero ¿qué pasó? Tanto tiempo juntos, tuvieron un feeling en su relación y se enamoraron. Y él no tuvo que hacer otra cosa nada más que llevarla a su casa donde trabajaba. Y llegó el momento en el que la esposa, con un sufrimiento tan grande, pero él decía que no podía ser que aquello se rompiera porque aquello era de Dios. Tan locamente enamorado estaba a este gran teólogo de su secretaria. Tuvieron muchos años. La madre le decía a su hijo, Calvar, no sé de qué te sirve tanta teología si no eres capaz de mantener tu matrimonio tal y como Dios manda. Eso se descubrió posteriormente por las cartas que publicó su propio hijo, porque él causó una verdadera... Aquella pobre mujer sufrió lo que no hay en los escritos. En otro tiempo, en este tiempo, a lo mejor hubiera dicho, ahí te quedas y me voy, pero las mujeres no siempre podían responder de esa manera en aquellos tiempos, ¿no? Pero en tales casos, si no se actúa a tiempo, cabe la posibilidad de tirar por la borda años de trabajo, de fidelidad, de testimonio, y lo que podría haber sido algo glorioso acaba en tragedia espiritual y más allá de lo que es la tragedia espiritual. Por eso, de ahí la importancia de actuar de forma rápida y, como José, el hijo de Jacob, poner distancia entre el pecado que amenazaba su propia integridad espiritual e incluso física, y ese espacio en el cual nos vemos libres de la tentación de la carne y del diablo. Al respecto, leía a principio de año un libro titulado Renueva tu corazón, sé como Cristo, de Millard Dallas Millard. Dice así, podemos llegar a confundir nuestra voluntad con nuestros deseos. Y un deseo muy intenso puede llegar a provocar algo parecido a un estado hipnótico para conseguir su satisfacción, a menudo con cosas horribles. Además, cuando la voluntad se esclaviza a un deseo, esta a su vez esclaviza a la mente. Para justificar la satisfacción del deseo, la voluntad busca el apoyo del intelecto en la aportación de sus racionalizaciones, frecuentemente tan extravagantes que representan una especie de demencia selectiva. Después, por supuesto, el individuo en cuestión hace y dice cosas que no tienen sentido para nadie. Han sido hipnotizados por sus malos deseos. Luego hay otra afirmación que me llamó la atención y yo, como normalmente muchos libros los leo en el Kindle, pues los anoto, los subrayo. Y dice aquí,
Cuando nos permitimos el pecado de forma ligera en nuestras vidas, sin darle mayor importancia, pronto podríamos estar haciendo cosas perversas, pero no las reconoceremos así, porque habremos perdido la capacidad de verlas y manejarlas como tales. Es lo que ocurre. Y aquí pensaba yo en ese versículo, esas palabras de Santiago, que dice, capítulo 1, versículo 12, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él tampoco puede ser tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Pero en todo ese proceso vemos al insensato que se va metiendo en el charco cada vez más y más, y del charco al barro, y del barro al cieno, hundido en todo eso, razonando, justificando, defendiendo cosas que con la luz del que nos iluminó, nos salvó, nos transformó, no podríamos hacerlo. Cuando uno pierde el norte, por la misericordia de Dios, solamente podrá salir. Aquí me viene otro texto, dice, el siervo del Señor no tiene que ser contencioso, sino amable para con todos, que con paciencia sepa convencer a los que contradicen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento y sean librados del lazo de Satanás en el cual están presos. Entonces, como a modo de conclusión, los creyentes corintios seguirían siendo siempre de aquel lugar, corintios, ciudadanos de aquel lugar, pero ahora debían mostrar que eran muy diferentes a lo que habían sido antes. De ahí que el apóstol Pablo dedicara espacio en su epístola a enseñarles sobre la santidad del cuerpo, de todo, de forma integral. Los creyentes de Galacia, paro porque en 2 de Corintios, al final, habla, dice, es la tercera vez que voy a veros y tal y cual, y quizás tenga que llorar por muchos de vosotros que no se han arrepentido de su fornicación. Lo menciona otra vez. Los creyentes de Galacia tenían que tomar conciencia de que ser cristiano era participar de una naturaleza nueva, una nueva creación, se lo dice el apóstol Pablo, realizada por el poder de Dios, fortaleciendo y afianzando su carácter en la clara y firme palabra de Dios. Y eso nada tenía que ver con la forma de ser sentimental y voluble que caracterizaba a ese pueblo. Por eso Pablo les dice a ellos, oh Gálatas insensatos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el verdadero pastor, por otra parte, el cual yo tengo mucho que aprender en ese sentido. A los colosenses les dice algo parecido, pues dice, cuán lucha sostengo por todos vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y los cretenses
seguirían siendo ciudadanos del lugar, pero deberían evidenciar un cambio en sus vidas, deberían haber dejado atrás la mentira, la glotonería, la ociosidad, la brutalidad con la cual se comportaban unos con otros. De otra forma, todo se quedaba en una profesión de fe y vana palabrería, pero sin ninguna realidad espiritual constatable. ¿Y nosotros, los creyentes españoles? Seguimos siendo españoles, acorde con la sensibilidad y forma de ser de cada cual en el territorio donde vive, porque los andaluces no somos como los vascos, ni los catalanes son como los gallegos, ni los gallegos son como los almerienses. Pero somos españoles todos. Parece que estamos cortados por la misma tijera, aunque seamos tan diferentes los unos de los otros. Pero el Evangelio ha debido de calar en lo más profundo de nosotros y producir un cambio radical en los que lo hemos profesado. Porque podríamos ser evangélicos y estar revestidos con el ropaje religioso evangélico y seguir con la misma soberbia, disfrazada con el ropaje religioso evangélico, creyendo que por nuestro, y anda que no se ve de esto, nacionalismo, nuestra denominación, nosotros no la tenemos, pero podríamos ser una iglesia pequeña y demás, y aún, que yo la he conocido, nosotros somos los mejores. Os cuento aquí una cosa, cuando fui una vez a la iglesia bautista, allá por el año 1974, a nosotros nos habían dicho que nosotros teníamos que nosotros vivíamos conforme a la iglesia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. ¿Vale? Eso, cuando se dice algo así, se enfatiza es que los demás no lo tienen, no andan así. Y a mí me gustaba ir a la iglesia bautista, me gustaba ver el orden, me gustaba escuchar el órgano, cantar a la señora Maruja y tal. Y allí estaba un hermano de pelo cano muy blanco, pelo blanco, como el de Juani, muy blanco. Predicó, porque además era un poeta. Yo llegué a conocerlo esa vez, aunque yo le había leído por la revista Restauración y otros. Se llamaba Santos García Rituerto. Y él predicó un mensaje precioso sobre el joven rico y al final leyó una poesía que tenía hecha sobre el joven rico. Ya sabéis, las iglesias bautistas generalmente, pues, sale el pastor primero o el invitado y se ponen en la puerta. Eso se hacía antes, por lo menos, ahora también. Y después salen todos y van saludando al pastor. Buen mensaje, pastor, buen mensaje, pastor. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Claro, yo salgo, digo, me alegro mucho de conocerle, hermano, y tal. Dice, ¿usted de qué iglesia es? Digo, yo soy de una iglesia independiente, pero nosotros seguimos el modelo del Nuevo Testamento. Me mira el hombre, menudo impertinente, tontón. Yo, no él, lógicamente, yo. Dice, nosotros también llevamos el modelo del Nuevo Testamento en nuestra iglesia. Me quedé así. Luego tuvo que pasar tiempo hasta que me di cuenta de la metedura de pata y la soberbia. Nosotros somos mejores, ¿verdad? No sé, supuse que debí buscar el número de teléfono, esto fue años después, y haberle pedido perdón. Pero bueno, lo importante es que aprendí la lección. Nacionalismo, denominación, iglesia o sistema teológico. Anda, que en los sistemas teológicos no hay orgullo por ahí. Y tomar estas cosas como excusa para creer que nos asiste la justicia y toda razón y por tanto somos mejores que los demás. Y eso es un gran pecado de soberbia. Entonces, a la luz de todas estas cosas que vemos, el Dios que conoce los corazones nos sigue y nos seguirá confrontando todos los días de nuestra vida también a nosotros. Hoy día, con nuestra forma de ser,
Es decir, nuestra soberbia y sus pecados asociados. Y Él sabe hasta qué punto su obra, su preciosa obra, ha calado en nuestros corazones y ha producido ese cambio radical que Él quería producir en ti y en mí, en nosotros. Y a la luz de esto, que podría dar para mucho y mucha reflexión y oración, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el estado actual de nuestra vida? ¿En qué punto estamos? ¿Hasta qué punto somos afectados por el medio medio cultural en el cual vivimos nosotros? ¿Hasta qué punto hemos recibido esa luz y nos ha aprovechado esa luz y nos está aprovechando esa luz? ¿En qué punto estamos? Vamos a decir al Señor no y vamos a admitir esa forma torcida que sabemos que el Señor no le agrada. Vamos a tomar la decisión de una vez de decirle al Señor que cambie nuestra forma de ser teniendo nuestro corazón dispuesto al cambio. Al menos sabemos que la Escritura siempre nos presenta una puerta por donde podemos pasar y salir de esa situación en la cual el diablo, nuestros pensamientos y tal, pues nos ha enredado y nos tiene ahí de alguna manera esclavizados. Pero siempre el Señor nos tiene una puerta donde podemos llamar. Y como dice que al que busca halla, el que llama se le abrirá, el que pide recibe, ¿no? Y una de esas puertas es la confesión de pecado. Si decimos que no es pecado, que no hemos pecado, mentimos si en nosotros no está la verdad. Y si decimos que en nosotros no hay pecado o que no hemos pecado, pues la verdad no está con nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Esa maldad que está haciendo que podamos pensar en términos de justificar nuestro pecado, de llamar a las cosas por nombres que el Señor no las reconoce de esa manera. Y aquí termino. Y podemos tener un momento de reflexión, de oración, delante de la presencia de Dios.